El tema de los desaparecidos es harto complejo, doloroso y puede recibirse y leerse desde distintos campos. Está, evidentemente, el de la reivindicación de la verdad y la justicia ante los secuestros y los asesinatos. También las posiciones antes referidas en lo que concierne a la vinculación de los deudos con la nueva democracia y las leyes promulgadas. Asimismo, dentro del campo del análisis político, social y jurídico, mucha tinta ha corrido y muchas organizaciones y diversos movimientos se ocupan de los laberintos históricos, de la elaboración y discusión legislativa, así como de los efectos y las consecuencias políticas y sociales de los crímenes de Estado. Algunas posiciones que surgen del psicoanálisis se han abocado a analizar, por ejemplo, en el campo de la memoria, la importancia de pensar las dimensiones de lo que implica un trauma llamado social. En un intento por coadyuvar en la reflexión de tan compleja y dolorosa situación, y lejos de generar un espacio de cuestionamiento a las posiciones esbozadas de compañeros políticos, aquí solo apuntaremos algunas cuestiones referentes a la cuestión del duelo, las exhumaciones y el nombre propio. Cuando alguien muere, tiene el derecho de ser enterrado. Es un derecho antiguo, histórico. Los ritos funerarios datan del principio de lo humano y marcan justamente el inicio de lo simbólico en el devenir del tiempo. Si la conciencia de muerte hace el santo genealógico de lo radicalmente humano, esta no se especifica sino en la construcción de las primeras tumbas. Estos monumentos rupestres muestran la posibilidad de pensar un símbolo que recuerde una ausencia. Esas piedras que guardaban los restos de alguien son la demostración de la posibilidad de hacer lenguaje de la muerte y con ello de incluir en el devenir del tiempo los derroteros de la memoria y la significación. Dos trazos marcan la existencia de un sujeto: el nacimiento con sus nominaciones y la muerte con sus ceremonias luctuosas. En ambos momentos, ya en los tiempos modernos, el nombre propio cumple una función determinante. En el primer tiempo, el del advenimiento, el nombre sitúa al sujeto en una genealogía que devendrá el espacio de su existencia, su diferencia y su obra. En el segundo, marca el acontecer ocurrido de esa vida que un día fue nominada. El nombre hace historia de un devenir y demuestra que alguien transitó por este mundo. Es nudo de historia y escritura de tiempo. Es el acta escritural de la existencia. Cuando se realizan las ceremonias luctuosas, los restos de los ausentes hacen presencia simbólica en un territorio determinado. En los sepulcros morarán para ser recordados. La tumba es el aposento póstumo de la gesta de un sujeto. Es la habitación privilegiada que habilita la despedida. Es donde tienen lugar los trámites sensibles del adiós. La inscripción de su nombre en las lápidas o en cualquiera de las modalidades que existen para ello permite la instauración de un sitio donde realizar materialmente el duelo, ya que allí está la certeza del acontecer de un fallecimiento. La imposibilidad de asistir a esa materialidad lo deja en vilo. ¿Cómo despedir a alguien si no se tiene la presencia material de su pasaje? Es verdad, no se necesita ninguna tumba para recordarle, pero la no existencia de la escritura y la recepción material de los restos puede dejar abierto un transcurrir sin puntuación de un duelo que puede ser inacabado. En el caso de la incidencia política, en la detención ilegal y el homicidio de personas desde el terrorismo de Estado, la existencia de los desaparecidos abre heridas profundas. Las personas no desaparecen, son encerradas en cárceles clandestinas y después, en la mayoría de los casos, son asesinados. Derechos civiles y políticos, eso es lo que desaparece. También desaparecen sus derechos humanos. Si a los detenidos se les presenta como desaparecidos por parte de los militares, es porque esa situación impide de manera categórica la inculpación de su asesinato. Ellos y ellas no desaparecieron. Los detuvieron, torturaron y les quitaron la vida. La no presentación de estas personas en vida o la no presentación de los cuerpos deja en suspenso la certeza de su muerte.
Su desaparición no permite la consecución jurídica del delito, pero tampoco la realización de un duelo, porque hacerlo implicaría que están muertos, y hasta que no existan pruebas de ellos, subsiste la esperanza o la posibilidad de su aparición. Tampoco facilita el castigo de los asesinos. La desaparición es un intervalo de lo desconocido, porque siembra la duda siempre viva de la muerte. Pero puede suceder que la muerte haga aparecer a quienes se llevaron. En el acaecer de esta situación, algo que ha acontecido es la experiencia del retorno de los que se esperaba con vida y aparecen sin ella. Hay un retorno como cadáver de quien se fue joven. La violencia de este regreso tiene mucho de insoportable. Sea por exhumaciones o por apariciones en los ríos o en distintos lugares, la presencia de los restos de quien fuera detenido genera una experiencia ligada a lo real. Amén del golpe por la certeza de lo sucedido, hay un real del cuerpo de quien es enterrado o sale de las aguas. Hay una dimensión ominosa que retorna en esos cuerpos. Dice Ebe de Bonafini en un discurso de 1995 ante la siniestra Escuela de Mecánica de la Armada. Desgraciadamente sabíamos lo que pasaba, que tiraban vivos a nuestros hijos en la base de Punta del Indio con aviones de la base, poniendo los pies de nuestros hijos en cemento blando, y cuando el cemento se secaba les tiraban. Pero claro, los cadáveres volvían a aparecer. Hoy, a tantos años de distancia, vuelven y vuelven y vuelven. Hasta aquí la cita. Ante esta dimensión ominosa, eso de lo real que vuelve, convoca de muchos modos la injerencia del orden simbólico, en el señalamiento de las evidencias y las escrituras en los cuerpos que permitan leer cómo ocurrió la muerte y la intervención de la violencia del Estado, en el llamado a la ley para que levanten acta de los acontecimientos violentos que se perpetraron contra ellos y se pueda, desde allí, convocar al derecho y a la justicia, en la posibilidad de encontrar un lugar para sus restos y un espacio para la inscripción de su existencia que posibilite una puntuación en el transcurrir del duelo. En Argentina, durante la dictadura, la práctica desde el Estado de la desaparición golpeó a miles de familias. Con la llegada de la democracia se han encontrado cementerios clandestinos donde yacen muchos cuerpos enterrados bajo las nominaciones de NN, es decir, sin nombre. Ante esta situación, ha surgido un trabajo intenso del equipo de antropología forense que se ha dado a la tarea de examinar los restos encontrados. La exhumación no solo abre la posibilidad del reconocimiento químico y físico de un cuerpo, sino, principalmente, de una historia singular, de una existencia subjetiva. Es el resurgimiento en ese retorno de la posibilidad de recuperar el nombre propio. Es voz de tiempo y apertura de despedida gravitacional. Es nudo de espacialidades y estaciones. Muchos y muchas han optado por la posibilidad de buscar a sus seres queridos para poder darles sepultura, realizar una territorialización del duelo y escribir allí su nombre y con ello su estirpe. En el texto de Tótem y Tabú, Freud realiza un análisis retomando algunas dimensiones antropológicas. Entre algunos pueblos existe el tabú, en el momento del duelo, de no pronunciar el nombre del difunto. Este tabú, curiosamente, aparece en las más distintas latitudes, por ejemplo, entre las comunidades australianas, filipinas y polinesias. También en los samoyedos de Siberia, los Toda de Ceilán, los mongoles de Tartaria, los tuareg de Sahara, los aino de Japón, los akamba y nandi de África Central y habitantes de Madagascar y Borneo. La evitación del nombre del difunto se acata de manera rigurosa. No solo eso, en diversas culturas se le cambia de nombre una vez que ha fallecido para no nombrarlo. En otras, como las tribus australianas de Adelaida, se rebautiza a todas aquellas personas que llevan el mismo nombre. También sucede, por ejemplo, entre los guaycurúes de Paraguay, que el jefe
le cambia el nombre a todos los miembros de la comunidad. Asimismo, se nomina de otro modo a los animales y objetos que llevaban ese mismo nombre. En todas estas culturas el nombre es un elemento fundamental de la existencia que, incluso, se llega a fusionar con la persona nominada o a presumir un robo del espíritu si se sabe ese nombre sin el consentimiento del implicado. Las leyendas, el pensamiento mágico que subyace a las tradiciones antes mencionadas, no atañe a la mentira o a la verdad, sino justamente a un fragmento de asomo de algo del orden de la verdad. Estos mitos, estos textos míticos, operan como contenido manifiesto de una verdad cifrada. La verdad no corresponde a la aparición del difunto que viene del más allá si se le nombra, sino a la dimensión de altísima significación que implica. El nombre propio, eso parece ser lo que el mito señala. El nombre propio convoca un poder. Hay una fuerza, un poder que le atañe, que le concierne, que lo singulariza. Además, más allá de la dimensión mágica, histórica y antropológica, Freud señala un peligro en el silenciamiento de este nombre. Dice Freud, cito, se extiende también en el sentido de evitar la mención de todo aquello en que ese difunto desempeñó un papel, y de este proceso sofocador resulta la importante consecuencia de que esos pueblos no tengan tradición ni reminiscencias históricas y las máximas dificultades se opongan a una exploración de su prehistoria. Si no se dice el nombre, se puede difuminar su trazo. Nombrar el nombre es decir historia, tiempo, pertenencia social. El nombre propio es la escritura de un linaje, es la nominación que, convocando a la letra, hace pronunciar una historia que se singulariza. En cada nombre se dice la gesta de un sujeto, pero también la de los suyos, de la cultura a la que pertenece, a la progenie que corresponde. Es la memoria al pie de la letra de una historia singular a la vez que cultural. Sí, el nombre propio tiene la estructura de una banda de Moebius. Su interioridad singular es a la vez diferencia y recepción de esa exterioridad de la genealogía simbólica que viene del otro. Borrar un nombre implica tachar esa dimensión temporal. El nombre propio desde esta perspectiva se consolida como la escritura de una legalidad de existencia. Es la materialidad de su escritura en el pergamino del otro. Funge como garantía de presencia histórica y de asentamiento jurídico. El sujeto por su nombre recibe garantías de la ley. El nombre es imprescriptible, ya que el derecho a portarlo y a defenderlo no recaen con el tiempo. Es permanencia infinita más acá de la vida, más allá de la muerte. También es inalienable, no puede ser objeto de negocio, no se vende porque su valor es inestimable. Desde allí, el nombre propio es un sostén escritural del sujeto, es su acta. Dice Lacan en el único seminario de los nombres del Padre, cito, el nombre es esa marca ya abierta a la lectura. Algo está impreso, quizás un sujeto que va a hablar. Cierro la cita. Insistir en el nombre, en la materialidad, en la inscripción, es no callar la voz de quien lo porta o lo sostuvo. Y en tanto que infinito, sostener su escritura es no dejar que su voz cese. El nombre propio no hace a la identidad, pero la hace entrar en juego. No es la identidad porque su función es mucho más la de hacer costura al agujero, a la falta que constituye al sujeto. El sujeto no sabe lo que es, pero su nombre es la cicatriz de su enigma. Para Lacan, el nombre propio opera como sutura que atañe al agujero del no saber del sujeto respecto a sus incidencias. La costura que realiza hace que el nombre propio venga al lugar de la falta. El nombre propio es una sutura de la falta que no la hace faltar. Es porque hay falta que se ejerce el cosido. Esta no la niega, la afianza como falta existente.
Si no hubiese falta, no habría hilvanado. Pero esa falta atañe a algo radical, atañe a la muerte. La muerte es el único Ger, es el único Señor, es el único amo absoluto. El nombre propio es aquello que hace de sutura a la falta que evoca a la muerte. El nombre propio es materialidad temporal del nombre del Padre. El apellido es la escritura de una estirpe. Viene de la muerte de los ancestros. Es su presencia en tanto ausencia. La historia agujerada de un sujeto está asignada en su apellido. También en su nombre de pila, en su prénom. El nombre, en su origen, viene del otro con mayúscula. El nombre, que es nombre y apellido, es desde ese espacio del otro con mayúscula donde brota, de esa función denominación simbólica. El nombre propio sutura la genealogía que antecede mi existencia, pero también la que puede seguir en el devenir de la historia por venir. El venir viaja de lejos, pues es el otro con mayúscula el que nombra. El sujeto nombra su nombre como lo nombra el otro. Yo me nombro como el otro me lee. Sí, viene del nombre del Padre. En el nombre hay una incidencia simbólica que ubica al sujeto en una genealogía, pero además hay una nominación que toca otro registro. El nombre nombrado hace decir al nombre del Padre, es decir, lo ubica claramente como nombrante. En él, la función del Padre es nombre genealógico y voz que asigna. La voz que nombra es una nominación que atañe a lo real. El nombre es un sinsentido, pues no significa en sí mismo nada y, sin embargo, conlleva un sentido que va más allá del significante. Los nombres, en tanto palabra, pueden significar por su heráldica tal o cual cosa, pero eso no significa el sujeto. Su nombre no lo define como significado de un idioma, lo presenta como portador de una nominación que le sostiene más allá de la significación. No se trata de significados, sino de múltiples posibilidades de sentido. Un sentido como voz que nomina sin significar. Un sentido en lo real. Es sonido del llamado en el túnel de la historia, la social y la personal.